Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre despierta pasiones y genera debates intensos, el amor. Pero no cualquier amor, sino uno que viene cargado de una confesión, la confesión de Ande. Y la gran pregunta que nos surge al escuchar este título es, ¿qué tipo de amor es este? ¿Es ese amor verdadero, profundo y duradero que todos anhelamos? O quizás estamos ante una pasión desenfrenada, un fuego ardiente pero fugaz. Acompáñenme en este viaje de exploración, porque estoy seguro de que encontraremos respuestas, o al menos, nos haremos preguntas muy interesantes juntos. Y antes de empezar, recuerden que si les gusta este contenido y quieren seguir recibiendo vídeos como este, suscribirse al canal es lo mejor que pueden hacer. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando. ¡Vamos allá! El título Ande confiesa su amor, amor verdadero o pasión desenfrenada, nos invita a desgranar una situación que en la vida real o en la ficción, siempre tiene múltiples capas. Cuando hablamos de confesión de amor, inmediatamente pensamos en vulnerabilidad, en entrega, en ese momento crucial donde las palabras sinceras salen del corazón. Pero la dualidad que propone el subtítulo, amor verdadero o pasión desenfrenada, es lo que realmente nos intriga. A veces distinguir entre estos dos estados emocionales puede ser más complicado de lo que parece. Empecemos por el amor verdadero. ¿Qué es el amor verdadero? Para muchos es ese sentimiento que se construye con el tiempo basado en la confianza, el respeto mutuo, la comprensión profunda del otro, sus virtudes y sus defectos. Es un amor que perdura más allá de las apariencias, de los altibajos, de las tentaciones externas. Es un compañero o un apoyo incondicional, una persona que te impulsa a ser mejor, y tú a ella. El amor verdadero implica compromiso, sacrificio y una conexión que trasciende lo físico. Es un nido seguro o un refugio en medio de la tormenta, un proyecto de vida compartido. Cuando Ande confiesa su amor y estamos ante este escenario, podríamos estar hablando de alguien que ha encontrado en otra persona la pieza que le faltaba, alguien con quien se ve construyendo un futuro, un alma gemela en el sentido más puro de la palabra. La confesión, en este caso, sería el resultado de una profunda reflexión y de la certeza de haber encontrado algo único y valioso. Por otro lado, tenemos la pasión desenfrenada. La pasión. Ese torbellino de emociones intensas, esa atracción magnética, esa química que te hace sentir vivo, vibrante, casi en éxtasis. La pasión desenfrenada es como un incendio forestal, espectacular, poderoso, pero que puede consumir todo a su paso si no se controla. Se caracteriza por la urgencia, el deseo ardiente, la idealización del otro, y a menudo por una falta de objetividad. En la pasión desenfrenada, el presente es lo único que importa. La persona amada se ve como perfecta sin defectos y la relación se vive a toda velocidad, con momentos de euforia extrema y quizás, de dolor igual de intenso cuando la realidad empieza a asomarse. Una confesión de amor en este contexto podría ser una explosión de sentimiento, un impulso del momento, un deseo incontenible de expresar lo que se está sintiendo en ese instante, sin pensar demasiado en las consecuencias o en la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a desentrañar si la confesión de Ande se inclina más hacia uno u otro lado? Primero, debemos observar la naturaleza de la confesión. ¿Es impulsiva y llena de urgencia, o es meditada y llena de convicción? Si Ande habla de una conexión que la ha cambiado, que le ha dado un nuevo propósito en la vida, que la hace sentirse en paz y comprendida en lo más profundo de su ser, eso apunta más hacia el amor verdadero. Si por el contrario sus palabras están cargadas de un deseo físico arrollador, de una necesidad imperiosa de estar con esa persona ahora mismo, de una idealización casi mística, entonces podríamos estar ante una pasión desenfrenada. Segundo, es crucial analizar el contexto y el tiempo. El amor verdadero generalmente se desarrolla y se fortalece con el tiempo. Requiere conocerse, superar obstáculos juntos, ver al otro en sus mejores y peores momentos. Si la confesión ocurre después de un largo periodo de conocimiento y experiencias compartidas, las probabilidades de que sea amor verdadero aumentan. Si por el contrario es una confesión repentina después de un encuentro fugaz, o en medio de circunstancias volátiles, es más probable que sea una manifestación de pasión intensa. Tercero, prestemos atención a las palabras y el lenguaje corporal de Ande. Las palabras que elige pueden decir mucho.
¿Habla de futuro, de proyectos, de construir algo juntos? ¿O sus palabras son más sobre la intensidad del presente, sobre la química, sobre la sensación de estar enamorada de la idea de la persona? Su lenguaje corporal también es un indicador. Una mirada profunda, una voz serena pero firme, una apertura emocional genuina, suelen ser signos de amor verdadero. Una mirada ardiente, un nerviosismo palpable, una excitación desbordante podrían ser más propios de la pasión. Cuarto, consideremos las acciones que siguen a la confesión. El amor verdadero se demuestra con acciones consistentes, apoyo, lealtad, sacrificio, paciencia. La pasión desenfrenada, aunque pueda ser muy intensa en sus inicios, a veces se desvanece tan rápido como llegó, dejando tras de sí una estela de intensidad pero poca sustancia. Si después de la confesión, Anne demuestra un compromiso a largo plazo, si está dispuesta a trabajar en la relación, a superar dificultades y a seguir apostando por ella, eso refuerza la idea del amor verdadero. Si la intensidad inicial se apaga y la relación se vuelve inestable o superficial, podríamos estar ante una pasión que no llegó a convertirse en algo más profundo. Y aquí viene la parte fascinante, la pasión desenfrenada no es necesariamente algo negativo. De hecho, la pasión es un componente vital en muchas relaciones de amor verdadero. Es el chispa inicial, la fuerza que impulsa a las personas a unirse y a explorar sus sentimientos. El problema surge cuando la pasión es lo único que existe, cuando se confunde la intensidad momentánea con la profundidad de una conexión duradera. Una confesión de amor que nace de una pasión desenfrenada puede ser el punto de partida para algo mucho más grande, si ambas personas están dispuestas a nutrirla, a hacerla crecer y a transformarla en un amor más maduro y consciente. Podríamos decir que la pasión es el combustible y el amor verdadero es el motor que permite un viaje largo y estable. En algunos casos, la confesión de Anne podría ser un momento de autodescubrimiento. Quizás ella misma no está completamente segura de lo que siente y al confesar, está lanzándose al vacío para ver qué sucede. Es un acto de valentía, sea cual sea la naturaleza del sentimiento. Es un grito al universo, una apertura a lo que venga. Y eso en sí mismo es digno de admiración. El dilema que plantea el título es precisamente esa línea tan delgada que a veces separa la euforia de la pasión del cimiento sólido del amor. Pensemos en las canciones románticas en las películas. ¿Cuántas veces hemos visto o escuchado historias de amores que nacieron de un flechazo ardiente y se convirtieron en leyendas, y cuántas otras se desvanecieron como la espuma? La vida, como el arte, está llena de ambas posibilidades. En resumen, cuando Anne confiesa su amor, estamos ante un escenario que invita a la reflexión. Podríamos estar presenciando la chispa inicial de un amor verdadero, un sentimiento profundo que se revela en un momento de valentía. O quizás es una explosión de pasión intensa, un torbellino de emociones que, si bien es fascinante, puede que no tenga la solidez para perdurar. La clave para discernir está en observar la naturaleza de la confesión, el contexto, las palabras, el lenguaje corporal y, sobre todo, las acciones que siguen. La pasión es un ingrediente valioso, pero es el amor verdadero el que construye el futuro. Espero que esta exploración les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la pasión desenfrenada puede convertirse en amor verdadero? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Déjenme sus opiniones y anécdotas en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también reflexionen sobre este tema, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.